14 de diciembre, el 17 de diciembre del año 2014, cuando se dio a conocer el inicio de este camino. Ya las imágenes están en la sala de prensa. El ministro de Relaciones Exteriores, compañero Bruno Rodríguez Parrilla, realizará unas declaraciones a la prensa nacional y extranjera a propósito de las nuevas medidas anunciadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos y de la próxima visita a Cuba del presidente Barack Obama. Seguidamente responderá algunas preguntas. Solicito a los periodistas que realicen preguntas, identificarse y hacer uso de los micrófonos dispuestos en la sala. Ministro. Sí, muchas gracias. Excusarán ustedes mis dificultades con la voz. El 15 de marzo, los departamentos del Tesoro y Comercio de los Estados Unidos emitieron nuevas regulaciones que modifican la aplicación de algunos aspectos del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Este es el cuarto anuncio de este tipo que realiza el gobierno norteamericano desde los anuncios del 17 de diciembre del 2014, cuando los presidentes de ambos países dieron a conocer la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Las medidas anunciadas anteriormente hicieron poca diferencia en la aplicación real del bloqueo y no han funcionado debido al carácter integral opresivo de este. Nos encontramos estudiando el alcance y los efectos prácticos que podrían tener las medidas anunciadas hace 48 horas. Se puede afirmar sin duda que son medidas positivas que marchan en la dirección correcta y cuya profundidad habrá que establecer en los hechos. Algunas de dichas medidas amplían el alcance de las que se habían adoptado antes. Es el caso, por ejemplo, de la que autoriza ahora los viajes individuales bajo la licencia para intercambios educacionales llamados pueblo a pueblo. Hay que recordar que a pesar de ello se mantiene la prohibición legal a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba. La amenaza de sanciones penales o administrativas por hacer turismo en Cuba. Es una prohibición insana, injustificada, que no debería existir. Únicamente Cuba es un destino prohibido a los ciudadanos estadounidenses. Al adoptar esta medida, sin embargo, se sigue obligando a los ciudadanos norteamericanos a conservar registro de todos sus gastos y de todas sus actividades, y se les exige de una manera insólita que dediquen todo el tiempo de su visita a nuestro país no a disfrutar el contacto abierto con los cubanos y las maravillas de Cuba, sino, según dice estrictamente la decisión ejecutiva, a promover la independencia de los cubanos. ¿Por qué mantener esta absurda prohibición? ¿Qué pasa con las libertades civiles de los ciudadanos norteamericanos? Otra medida significativa es la autorización a Cuba del uso del dólar en sus transacciones internacionales. Atañe a un aspecto importante, sin duda, a un aspecto significativo del bloqueo. Sin embargo, para que esta medida sea viable, se requerirán seguramente declaraciones políticas de muy alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, se requerirán documentos de alcance jurídico, aclaraciones legales numerosas del Departamento del Tesoro que den seguridad jurídica y política a los bancos extranjeros y a los propios bancos estadounidenses. Los bancos tendrán que entender si en efecto esta medida significa que cese en el futuro próximo la persecución financiera contra Cuba. Habrá que revertir los efectos intimidatorios acumulados durante décadas
en particular en el último periodo, en el cual se aplicaron sanciones a entidades bancarias internacionales, es decir, extranjeras de terceros países, por valor de más de 14.000 millones de dólares por relacionarse de una manera totalmente legítima con Cuba. En los próximos días intentaremos realizar transferencias en dólares con entidades bancarias de terceros países y en los propios Estados Unidos para verificar si estas transacciones en efecto pueden realizarse y si los bancos extranjeros y norteamericanos en efecto tienen indicaciones de que pueden realizar estas operaciones con Cuba sin temor a injustas pero intimidatorias penalizaciones. Habría que esperar que en lo adelante no se repitan multas como las aplicadas muy recientemente, en las semanas recientes, después de avanzado el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, después de anunciadas las medidas anteriores contra bancos como el alemán Commerzbank y el francés Crédit Agricole. Deseo anunciar que el gobierno cubano ha decidido eliminar el gravamen de 10% que se aplica hoy al dólar norteamericano cuando ingresa en nuestro país. Debo recordar que dicho gravamen se estableció al uso de dinero en efectivo en dólares estadounidenses en el año 2004 como una medida justificada en legítima defensa frente al fortalecimiento insólita desde aquel momento de la persecución financiera. Este gravamen del 10% ha servido para compensar a las instituciones financieras cubanas por los riesgos y costos que ha generado y genera hasta este momento el uso del dólar. Debo decir que solo después que se compruebe con la banca internacional corresponsal de nuestros bancos la posibilidad de hacer uso del dólar estadounidense en nuestras operaciones y que estas operaciones estén realizándose con plena normalidad, se hará efectiva la decisión de la eliminación del gravamen. Mientras haya persecución financiera, habrá gravamen. Cuando ésta haya cesado, en la realidad, en los hechos, el gravamen será eliminado. Sin embargo, la medida anunciada con relación al uso por parte de Cuba del dólar estadounidense no significa, lamentablemente, en modo alguno, que se hayan normalizado las relaciones bancarias entre Cuba y los Estados Unidos, como había perfectamente podido haberse esperado en estas circunstancias. Según las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos, no se permite ni se permitirá en el futuro que los bancos cubanos tengan cuentas de corresponsalía en bancos estadounidenses. Es decir, nuestros bancos no podrán tener bancos en los bancos norteamericanos, requisito inevitable, indispensable para sostener relaciones financieras normales, por lo que necesariamente las operaciones financieras cubanas tendrán que seguir haciéndose a través de terceros, lo cual continuará incrementando los costos operacionales, los trámites asociados y provocando, a partir de la acumulación de terribles penalidades, de efectos disuasorios. Quisiera preguntar al gobierno de los Estados Unidos por qué no se ha dado ahora ese paso, por qué no puede darse, por qué ha sido excluida de estas medidas
la autorización a los bancos cubanos de abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, en particular en vísperas de un momento significativo en nuestras relaciones bilaterales, como será la llegada a La Habana del presidente Barack Obama. Tampoco se ha anunciado ninguna decisión en relación con la posibilidad de que se realicen inversiones norteamericanas en nuestro país, más allá de las aprobadas antes, no en este último paquete de medidas para el sector de las telecomunicaciones, con propósitos declaradamente políticos. Como se señaló en el reciente editorial del periódico Granma, Cuba ha aceptado el desafío, pero actuaremos en el terreno de las operaciones de telecomunicaciones a partir de las prioridades cubanas, nacionales, de informatización de nuestra sociedad y continuaremos protegiendo la soberanía tecnológica de nuestras redes. Hemos visto también con decepción que se mantiene la prohibición a las importaciones de productos cubanos en los Estados Unidos, incluyendo medicamentos y productos biotecnológicos. De manera que el limitado comercio bilateral, alejado de las normas internacionales de comercio, de la libertad de navegación, de forma discriminatoria, pero que opera hoy de manera limitadísima entre los dos países, sigue siendo estrictamente unidireccional. No puede haber importación en Estados Unidos de productos ni servicios cubanos. Solamente se ha modificado una prohibición absurda que impedía a los ciudadanos estadounidenses incluso consumir productos o servicios cubanos en terceros países, no ya en Cuba, no ya en los propios Estados Unidos. Lo que se ha hecho ahora es autorizar el consumo de esos productos o servicios en algún tercer país. Si un ciudadano norteamericano visita Canadá y desea adquirir algún producto cubano, disfrutar de algún tratamiento cubano en los Estados Unidos, si deseara llevar consigo una botella del mejor ron añejo que se vende en el mundo o de los mejores habanos, le estaría impedido de hacerlo. ¿Por qué los ciudadanos estadounidenses, en esta circunstancia particular de la relación bilateral, no pueden utilizar las vacunas terapéuticas cubanas contra el cáncer, del estado de arte de la tecnología mundial de la última generación? ¿Por qué no pueden acceder al tratamiento único cubano para el pie diabético que ha demostrado una efectividad que no se encuentra en otro producto en el mercado mundial? Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba continúan siendo limitadas a pesar de nuestra nueva ley de inversiones, de la apertura de la zona especial de desarrollo del Mariel y de las oportunidades que ofrece la economía cubana. Entre las medidas enunciadas se ha autorizado la contratación, el pago a ciudadanos cubanos no inmigrantes, es decir, temporalmente en territorio de los Estados Unidos, de manera que a partir de ella nuestros artistas reconocidos en la cultura estadounidense, nuestros excelentes deportistas podrían ser contratados. Sin embargo, se hace de una manera discriminatoria contra los ciudadanos, los artistas, los atletas, las personas de nuestra tierra. Por ejemplo, los pagos que reciban un artista, un músico reconocido o un atleta cubano
en algún evento significativo, no podría satisfacer las leyes de impuestos que existen en nuestro país y colocaría al ciudadano cubano o ciudadana en situación de ilegalidad. De igual manera, se establecen normas ridículas para impedir que un centavo de ellos pudiera venir al sector público en Cuba. Reitero que para que haya relaciones normales en el ámbito del deporte, debe cesar la política que condiciona la contratación de peloteros cubanos en las ligas estadounidenses a que renuncien a su residencia en nuestro país. Sin embargo, reconozco que es un paso positivo el que se ha dado autorizando dichos pagos. Ha habido otra medida que también tendrá un efecto positivo, aunque limitado, según se ha anunciado por el Departamento del Tesoro, relativa a la prohibición a barcos que hayan transportado mercancías a Cuba para entrar en puertos estadounidenses en un plazo de 180 días, lo cual obviamente encarece los costos por concepto de fletes. Es decir, un barco que ha transportado alguna mercancía de los Estados Unidos a Cuba podría continuar realizando operaciones. Estamos hablando de buques estadounidenses. Es una medida que no beneficia a Cuba, sino que beneficia, y está bien que lo haga, a las navieras estadounidenses. Ciudadanos y empresas cubanas y de otros países continúan incluidos en una lista arbitraria conocida como nacionales especialmente designados, una lista negra que les impide realizar transacciones con empresas norteamericanas y sus subsidiarias. Todas estas restricciones habrían podido ser eliminadas ahora o podrían serlo en las próximas semanas o meses mediante decisiones únicas y estrictamente ejecutivas. La realidad es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba sigue en vigor después de los anuncios realizados hace 48 horas. No es solo mi opinión. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Jack Lew, acaba de decir que el bloqueo limita muy significativamente el volumen de transacciones entre Cuba y los Estados Unidos. Sus componentes disuasivos y punitivos continúan en vigor. Las empresas de Estados Unidos y extranjeras han sido multadas en fecha muy reciente por ofrecer servicios y equipamiento estadounidense a Cuba. A empresas extranjeras que comercializan níquel y ron cubano se les han cancelado líneas de crédito y rechazado sus transferencias bancarias, incluso en monedas distintas al dólar estadounidense. Bancos extranjeros han cerrado las cuentas bancarias en otras monedas de terceros países a personal de la salud cubano que brinda su colaboración en países de África. Subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países niegan cotidianamente hasta este minuto sus servicios a misiones diplomáticas y entidades cubanas radicadas en el extranjero. El bloqueo sigue y seguirá siendo, a menos que se adopten otras decisiones ejecutivas o incluso legislativas, el bloqueo decisivo, el más importante para el desarrollo económico de Cuba y causa de privaciones a nuestro pueblo. Por eso, reitero que su eliminación será esencial
para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. De la misma forma que la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo debe ser restituido a nuestro pueblo para avanzar hacia la normalización. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han declarado en las últimas horas que el objetivo de las nuevas medidas aprobadas es empoderar al pueblo cubano. El pueblo cubano se empoderó a sí mismo hace décadas. Algo debe andar mal en la democracia estadounidense si se habla de empoderar a otros pueblos. Son los pueblos en los que reside la soberanía y está el poder real en las democracias verdaderas los que empoderan o no a los gobiernos. Si al gobierno de Estados Unidos le interesa beneficiar al pueblo de Cuba, ayudar al pueblo de Cuba, como se dice, levante el bloqueo. Sería mejor ocuparse de empoderar al propio pueblo estadounidense. ¿Por qué no se consultan a quienes pagan impuestos en los Estados Unidos las políticas monetarias, las políticas impositivas, las políticas migratorias? ¿Por qué no se pregunta y se somete a consulta del pueblo estadounidense, de las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos, las políticas educacionales, las políticas de empleo, las políticas de salud, las políticas de salario igual a las mujeres por trabajo igual? ¿Por qué Wall Street no transfiere poder a la gente que paga los impuestos? Nadie podría decir con seriedad que el poder no está en Wall Street, sino en el pueblo estadounidense. Reconocemos la posición del presidente Barack Obama contra el bloqueo a Cuba y los llamados reiterados que ha hecho al Congreso para levantarlo. Hemos expresado reconocimiento y aprecio, incluso lo ha hecho el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. Debo, sin embargo, reconocer que persisten grandes diferencias entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Cuba en materia de sistemas políticos, democracia, derechos humanos, aplicación e interpretación del derecho internacional, grandes diferencias en relación con el concepto de la soberanía nacional, profundas diferencias en relación con la preservación de la paz y la seguridad internacionales, grandes diferencias en relación con las guerras imperialistas no convencionales que están provocando oleadas de refugiados en Europa. Buscamos también una relación distinta a la que incluye la visión del gobierno norteamericano en las relaciones de la América Latina y el Caribe con esa nación. Tenemos grandes diferencias a partir de nuestra enfática, irrestricta, plena solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y con la Unión Cívico-Militar de su pueblo que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros, y reiteraremos al gobierno de los Estados Unidos nuestro reclamo de que aquella orden ejecutiva recientemente renovada que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que no tiene justificación, que es arbitraria y agresiva, sea eliminada o abrogada. Al reconocer los pasos que ha dado el presidente de los Estados Unidos en relación con
la modificación de aspectos del bloqueo a Cuba, deseo enfatizar nuestra esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos cumpla su deber de actuar según la voluntad de los ciudadanos estadounidenses, incluida la emigración cubana, que reclama de manera ampliamente mayoritaria, igual que el reclamo unánime de la comunidad internacional y prácticamente de todos los sectores de la sociedad estadounidense, de que el Congreso levante definitiva y completamente el bloqueo a Cuba. Quiero enfatizar, en vísperas de esa importante visita, que Cuba se ha involucrado y continuará haciéndolo en la construcción de una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, en pleno ejercicio de su soberanía y apegada a sus ideales de justicia social y solidaridad. En nuestra relación con Estados Unidos no está de ninguna manera en la mesa de negociaciones la realización de cambios internos en Cuba que son y serán de la exclusiva soberanía de nuestro pueblo. Nadie podría pretender que para avanzar hacia la normalización de relaciones entre ambos países, Cuba tenga que renunciar a uno solo de sus principios, ni a su política exterior profundamente, históricamente comprometida con las causas justas en el mundo y con la defensa de la autodeterminación de los pueblos. En los próximos días, nuestro pueblo, nuestro gobierno, recibiremos al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con la hospitalidad que distingue a Cuba y con el respeto y consideración que merece en su condición de jefe de Estado. Ese es el sentimiento, esa es la voluntad del pueblo cubano. Durante su estancia en Cuba, el presidente de los Estados Unidos realizará un paseo por La Habana Vieja el domingo 20, visitará la Catedral de La Habana el lunes 21, será el día del ceremonial diplomático, protocolar. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos rinda homenaje al héroe nacional José Martí, que tanto encarna los sentimientos de nuestro pueblo y nuestra interpretación de nuestro destino. Tendrá conversaciones oficiales con el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz. Ambos presidentes realizarán una declaración a la prensa. Habrá también un evento de naturaleza empresarial al que concurrirán los empresarios, cooperativistas, cuentapropistas cubanos y los norteamericanos. El día 22 tendrá el presidente Obama un encuentro con nuestro pueblo, con nuestra amplia, diversa sociedad civil en el Gran Teatro Alicia Alonso. Hará un discurso y tendrá la oportunidad de conocer nuestra realidad, a nuestro pueblo, a nuestra juventud de profundas convicciones probadas en muchas dificultades. El presidente Obama tendrá la oportunidad de dirigirse directamente al pueblo cubano, como ha sido el caso de otras visitas de dignatarios extranjeros. Su comparecencia será televisada en vivo por la televisión cubana. Todos podrán ver su discurso y cada quien podrá formarse su opinión sobre lo que diga. Esperamos que en esos días el presidente Obama conozca mejor nuestro país e interactúe con las organizaciones de nuestra sociedad civil,
más de 2.000 de ellas que participan en todos los ámbitos de la vida nacional. El mandatario estadounidense podrá apreciar una nación enfrascada en su desarrollo económico-social, en el mejoramiento del bienestar y la garantía de la completa dignidad de sus ciudadanos, de un pueblo que disfruta de derechos y que puede exhibir logros que infortunadamente constituyen una quimera para muchos habitantes del planeta, a pesar de ser un país bloqueado y subdesarrollado. La visita del presidente Obama, y concluyo así, también será una ocasión importante para identificar nuevos pasos que pudieran darse en los próximos meses como contribución al proceso de mejoría de las relaciones bilaterales sobre bases de respeto y de igualdad recíproca en beneficio de ambos países y pueblos. Muchas gracias. Diré unas breves palabras para los medios anglófonos. This is the first announcement of measures made by the government of the United States emitido por el gobierno de los Estados Unidos desde diciembre 17 de 2014. Este paquete no hizo una diferencia, no trabajó, no operó debido a la existencia y a los efectos opresivos del bloqueo en todos los sentidos. Actualmente estamos analizando el ámbito y los efectos prácticos para ver su factibilidad. Se puede afirmar que son positivos, pero limitados. Dos de ellos podrían ser insignificativos y están siendo considerados. Algunos van más allá del ámbito de aquellos que fueron adoptados, como fue el caso de la autorización a que personas norteamericanas puedan realizar viajes individuales a Cuba, pero debe recordarse que esa prohibición que no permite a los norteamericanos que visiten a Cuba libremente sigue en vigencia. Esto debe ser eliminado por el Congreso estadounidense. ¿Por qué los Estados Unidos y los ciudadanos no pueden mantener esto y han dedicado todo el tiempo a promover la independencia de Cuba? No tiene sentido, es un enfoque equivocado. ¿Qué decir sobre la absurda restricción de las libertades de los estadounidenses? El cubano no puede utilizar el dólar en sus transacciones, medidas que han sido incluidas en este nuevo paquete. Y es un aspecto importante del bloqueo. Para que esto sea viable, el gobierno estadounidense debe emitir una declaración política que permita las garantías legales y políticas a los bancos estadounidenses y extranjeros para eliminar esa persecución y los efectos intimidatorios que han existido durante décadas en cuanto a las instituciones financieras. En los próximos días, nosotros trataremos de llevar a cabo ciertas transacciones en dólares estadounidenses para confirmar que esto puede ser posible y que los bancos pueden trabajar y que se pueden trabajar en operaciones con Cuba sin ser sancionados. Esperamos que a partir de este instante, esas multas que han sido como el Banco Comercial y el Crédit Agricole, para mencionar los ejemplos más recientes, no serán puestas en práctica nunca más. No solo
que esas instituciones financieras se nieguen a hacer entonces transacciones con Cuba. Hasta tanto nosotros no podamos confirmar con nuestros bancos y esos bancos correspondientes que es posible utilizar el dólar estadounidense en nuestras operaciones, que esto se pueda llevar a vías de hecho de una forma normal, es entonces que eliminaremos ese impuesto, este impuesto de 10% que se le ha puesto al dólar estadounidense. Debemos recordar que el impuesto de 10% al dólar estadounidense en efectivo en nuestro estado fue establecido en el 2004 en respuesta al recrudecimiento de las medidas financieras y los riesgos que emanaban como resultado de la utilización de esta moneda. Es una decisión del gobierno cubano el eliminar el impuesto de un 10%, y esto entrará en vigor cuando las transacciones internacionales se lleven a cabo con el dólar estadounidense, cuando esta persecución financiera no exista. Entonces, este impuesto se limita a utilizar a Cuba, a utilizar el dólar estadounidense, no significa que se han normalizado las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los bancos cubanos todavía no pueden abrir cuentas bancarias en bancos estadounidenses. Es una limitación seria y real, y por tanto nuestras operaciones necesariamente continuarán siendo realizadas a través de terceras partes que entraña un costo operacional, así como la cantidad o la suma en los procederes. Solicito al gobierno estadounidense, al Departamento del Tesoro, ¿por qué no lo hizo ahora? ¿Por qué se ha evitado en este momento que estamos en este momento histórico? Ninguna del resto de las medidas anunciadas hace algunos días han entrado en vigor, modifican los aspectos fundamentales que entrañan el bloqueo per se. La verdad es que el bloqueo sigue en vigor. Ms. Yaglu, el secretario del Tesoro, ha reconocido él mismo hace 2 días que el bloqueo aún restringe y dice de manera muy significativa el volumen de transacciones entre Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica. El bloqueo es el obstáculo más importante para el sistema de desarrollo económico cubano y afecta al pueblo cubano. Por tanto, el levantamiento del bloqueo será esencial para normalizar las relaciones entre nuestras dos naciones. Otro tema decisivo para la normalización es la devolución del territorio ilegalmente ocupado en la base naval de Guantánamo. Los funcionarios de los Estados Unidos han declarado que el propósito de las medidas propuestas es el empoderamiento del pueblo cubano. Si el gobierno de los Estados Unidos verdaderamente quiere ayudar al pueblo cubano, entonces debe levantarse el bloqueo. Háganlo. Reconocemos la posición adoptada por el presidente Obama contra el bloqueo y sus reiteradas apelaciones al Congreso para que lo levanten, pero persiste profundas diferencias en cuanto a la democracia, la política, los derechos humanos y el derecho internacional y la conservación de la paz internacional y la seguridad y guerras no convencionales. Además, esperamos que el Congreso estadounidense, en una democracia funcional, y el Congreso tiene la obligación de cumplir debidamente y a la totalidad el deseo del pueblo. Por tanto,
invito al Congreso de Estados Unidos ante una demanda que es casi unánime por parte de la comunidad internacional y diferentes sectores de los Estados Unidos y la opinión pública estadounidense, y que por favor levanten el bloqueo porque lo puede hacer. Cuba está, está trabajando en estas relaciones con Estados Unidos en la práctica de su soberanía y su compromiso de justicia social y solidaridad. Dentro de unos días, nuestro pueblo, nuestro gobierno darán la acogida al presidente con la debida hospitalidad, respeto y la consideración que el presidente merece como jefe de Estado. Durante su estancia en Cuba, el presidente Obama será recibido oficialmente. Sostendrá conversaciones con el presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros, Raúl Castro, y cumplirá además otros actividades y eventos oficiales. El presidente Obama podrá dirigirse al pueblo cubano directamente, como ha sido en el caso de otras visitas de jefes de Estado y dignatarios extranjeros, y esto será transmitido en vivo. La visita presidencial también será una ocasión importante para identificar los nuevos pasos que podrían tomarse en los próximos meses para contribuir así al proceso de mejoramiento de relaciones sobre la base de respeto y soberanía equitativa entre ambos países y ambos pueblos. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Andrea. Buenos días, buenas tardes. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Señor, como usted mencionó, han sido 4 paquetes de medidas los anunciados sucesivamente por el presidente Obama. Usted ha hecho un análisis de este último muy exhaustivo y también ha mencionado que Cuba piensa quitar el 10% del circulante de papel moneda estadounidense si esto finalmente funciona. Pero me gustaría saber en esta dirección 2 cosas. La primera es si Cuba se prepara para algún otro tipo de paquete de medidas, no las estadounidenses, sino Cuba hacia Estados Unidos, que permita, por ejemplo, a emprendedores comprar cosas allá y traerlas, o a los peloteros y gente de cultura que usted mencionó, contratarse, o a las propias empresas estadounidenses incrementar su comercio con Estados Unidos. Y en otra dirección, si esto es todo lo que vamos a ver, o sea, lo del 10% que usted mencionó de parte de Cuba ante la visita de Estados Unidos, o piensa que va a haber otro tipo de temas en discusión desde Cuba hacia Estados Unidos. Gracias. Sí. No sé si Andrea pudiera mencionar alguna medida discriminatoria o restrictiva que Cuba aplique a los Estados Unidos y que pudiera ser modificada. No existe. Cuba no discrimina a las empresas estadounidenses, da la bienvenida a los turistas estadounidenses, desea profundizar los vínculos culturales, deportivos, académicos, científicos, no los restringe de ninguna manera, tiene una política migratoria totalmente abierta que permite a los ciudadanos cubanos, siempre que reciban visa estadounidense, visitar ese país o incluso residir allí. Nosotros pasamos nuestro gran paquete de medidas en 1959. En este periodo hemos estado realizando las transformaciones de manera permanente hasta este minuto que demanda la sociedad cubana. Cuba es un país en permanente cambio, en permanente transformación. ¿Hacia dónde cambia? Hacia una economía más competitiva, más productiva, hacia políticas sociales cada vez más justas que alcancen de manera universal a todas y todos los cubanos y que al mismo tiempo cuenten con mayor sostenibilidad económica. Cuba acaba de hacer cambios importantes en materia de su política de inversión extranjera,
acaba de abrir por primera vez en su historia una zona especial de desarrollo con incentivos especiales para la empresa extranjera. En el año 2011, Cuba adoptó un nuevo programa de medidas económicas y sociales que llamamos lineamientos de política económica y social, que fue adoptado como ley después por nuestro Parlamento y que el venidero Congreso del Partido Comunista de Cuba evaluará en su ejecución y ajustará también, claramente introducirá ajustes, cambios para ajustar aquel programa, que es nuestro programa, al desarrollo, a la ejecución de las medidas entonces decididas, que en general marcha bien, pero que requiere evidentemente ser vista a partir de la experiencia de los 4 años transcurridos. De manera que puedo decir que Cuba es una sociedad cambiante y nuestro pueblo se propone cambiar todo lo que deba ser cambiado para lograr que el socialismo cubano sea cada vez más justo, que nuestras políticas sociales sean cada vez más inclusivas, para asegurar plena garantía de los derechos políticos y civiles y también de los derechos económicos, sociales y culturales a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos, garantizar a nuestros niños un futuro de felicidad y construir una economía fuerte que garantice prosperidad, bienestar, justicia y dignidad a los cubanos. Bueno, otra pregunta. Sergio. Buenas tardes, Sergio Gómez de Granma. Ministro, ¿qué impacto podría tener en el fenómeno de la migración ilegal cubana las medidas orientadas a la posibilidad de recibir salarios o compensaciones en caso de que un ciudadano cubano tenga la visa correspondiente y la posibilidad de que algún tipo de empresa norteamericana contrate a ciudadanos cubanos, si bien se mantienen en pie las leyes y las políticas que promueven esa migración ilegal? Y en ese mismo sentido, si hay algún tipo de diálogo o conversación con la parte estadounidense para ampliar el régimen de otorgamiento de visas de no inmigrantes, que son las que permitirían este tipo de intercambio. Sí, como señalé, esa es una medida que se ha anunciado hace apenas 48 horas. Estamos estudiándola, seguramente requerirá intercambios entre las autoridades reguladoras de ambos países. Cuba tiene una política migratoria totalmente abierta y normal. Estados Unidos aplica medidas migratorias en relación con Cuba de carácter selectivo y políticamente motivado, que constituyen un aliento a la emigración ilegal, insegura y desordenada, y que afectan las relaciones migratorias normales. A mí me parece que al reconocer que un renombrado artista cubano o un deportista cubano conocido mundialmente pueda actuar o competir en los Estados Unidos y recibir pagos, es una medida de la más elemental justicia. Se ha eliminado una medida totalmente selectiva, discriminatoria, políticamente motivada, que llevaba un aspecto de la aplicación del bloqueo, aunque quedan muchísimos otros, a la vida individual, a los derechos de las personas. Sin embargo, el hecho de que se continuará discriminando al artista cubano, al deportista cubano, al trabajador cubano en los Estados Unidos, por el hecho de prohibirle cumplir las leyes de su país en materia impositiva o establecer restricciones que no se establecen para ningún trabajador ni ninguna persona de ninguna otra parte del planeta que trabaje en los Estados Unidos, continúa siendo un obstáculo y demuestra que las políticas siguen siendo discriminatorias, selectivas y políticamente motivadas. Otra pregunta, Patrick. Buenas tardes, Patrick Ottman de la CNN.
sobre el discurso que el presidente va a dar en el Gran Teatro. Ya el gobierno cubano sabe lo que va a decir. De alguna forma tiene que aprobar el gobierno el discurso que va a dar el presidente Obama. ¿Qué pasa si él critica al gobierno cubano como ha hecho en otros momentos? ¿Responderán durante la visita? ¿Y cuál es el mensaje que él debe traer? ¿Cuál es el mensaje que quiere escuchar el pueblo cubano del presidente Obama? Sí, bueno, el presidente Barack Obama tendrá que llegar a La Habana, cumplir su programa del domingo, llegar el lunes al Gran Teatro y hacer su discurso. Allí nos enteraremos. Lo escucharemos con profunda atención y respeto, como merece un jefe de Estado. Seguramente se expresarán algunas diferencias que escucharemos nosotros, también con todo respeto, sin renunciar a nuestras convicciones. Es una buena pregunta que podría hacer usted a la avanzada de la delegación presidencial que se encuentra en La Habana. Yo podré comentarle sobre el discurso después que lo escuche. Una última pregunta, Rosamilia. Rosamilia Galizalde, de Cuba Debate. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera saber si tenemos detalles de qué actividad de prensa va a tener el presidente Barack Obama acá. Y otra pregunta, si me permite. He escuchado rumores de que Obama va a participar o hará un programa de humor político en la isla. ¿Es eso cierto? No lo sé, ¿no? El presidente Obama, como es habitual en las visitas presidenciales, seguramente recibirá una gran cobertura de ustedes, es decir, de la prensa estadounidense, de la prensa internacional y la prensa cubana, y las autoridades de nuestro país cumplirán con su deber de asegurar las mejores condiciones para que ustedes puedan hacer su trabajo. Está previsto que los dos presidentes, al concluir sus conversaciones oficiales, realicen declaraciones ante la prensa. Seguramente habrá otras actividades de prensa a lo largo del programa. Conozco por experiencia propia que muchos ciudadanos estadounidenses se informan sobre la realidad política en su país y en el mundo a través de programas de humor político, de comedia política. Francamente no lo sé. Estoy seguro que hay humoristas cubanos de excelente calidad que estarían interesados en interactuar con el presidente de los Estados Unidos. Conozco, he visto ya excelentes programas que tratan de, con fino humor y sentido político, el estado y la evolución de las relaciones bilaterales, y he oído excelentes chistes sobre las relaciones entre Josefina y la señora Roberta Jacobson. Pero no lo sé, habrá que preguntarle a la delegación estadounidense o esperar a que ocurra para, de ocurrir, reírnos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, y de esta forma, luego de la comparecencia de nuestro ministro, dejamos formalmente inaugurada la sala de prensa del Hotel Trip Habana Libre para la visita del presidente Obama a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias.